Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast Viaje al Nuevo Mundo. En esta, su sección detrás de donde traemos a creadores de contenido y que nos explican un poco de su experiencia, de sus vivencias, qué les atrajo de esos fascinantes mundos de las historias, los cómics, películas, series, etcétera. Traigo a alguien el cual la verdad que me impresionó desde el primer momento que vi su contenido porque no solamente te da ideas, no solamente plasma en ti la capacidad de poder, ya sabe, poder encontrar lo que necesitas para aquello que te hace falta. W. Illustrator, preséntese ante el público, por favor. ¿Qué tal? Un gusto. Por aquí, Wilfredo. ¿Cómo están, muchachines? Gracias por estar aquí con nosotros y poder compartir un poco de su tiempo y experiencia con nosotros, el público, que en mi caso, la verdad que me ha sorprendido lo que ha hecho en estos últimos días. No, lo mismo de siempre. Estamos aquí en la misma cueva, en el mismo rincón. Y bueno, tratando poco a poco de hacer cosas nuevas y cosas, o sea, nuevas para mí. Seguro habrán mil iguales y mejores, pero nuevas para uno mismo, para poder ir aprendiendo y poder mejorando poco a poco. En algún momento digamos, ha pasado por su mente que la creación de los cómics llegara a su fin en algún momento, de que se dejaran de publicar y se usaran esos conocimientos, esas técnicas, o incluso esas personas se dedicaran a otra cosa que no fuera esta industria. Yo, personalmente, yo no creo que la historieta como tal desaparezca nunca. Eh, a no ser que desaparezcamos todos, pues, porque es que siempre se ha narrado con dibujo. Puede ser que cambien las maneras en las que la historieta se presente, pero como tal yo no creo que desaparezca. Quizá ya no se haga más en papel, quizá más adelante ni siquiera en pantalla, pero de alguna manera se va a seguir haciendo. Eh, es como decir que el dibujo como tal va a desaparecer, tampoco. O sea, la gente siempre va a dibujar, los niños siempre van a querer dibujar. Y hay adultos que no superamos esa etapa y siempre queremos seguir dibujando. Entonces, si ya se dibujaba en la edad de las cavernas, no creo que vaya a desaparecer pronto la idea de querer seguir dibujando. ¿Sabe? Muchas veces se ha dicho de que los jóvenes no pueden crear historias tan novedosas o tan interesantes, o que sus dibujos no llegarán a ser tan buenos como los de alguien que ya tiene una carrera o tiene experiencia. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno, es cuestión de probabilidades. Es más probable, perdón, que alguien con experiencia y con años de trabajo dibuje mejor que un muchachito de 10 años. Eh, Seguro habrá algún fenómeno por ahí, algún niño que dibuja como si fuera un profesional de muchos años. Claro que los hay, tiene que haberlo, pero por regla general, o sea, es de esperarse que, aunque bueno, conocemos algunos profesionales con años de experiencia que parece que tuvieran 10 años dibujar, 10 años y dibujaran, que fueran niños de 10 años, pero no es el caso, pero son pocos, pues, o sea, por lo general, sí, profesional tiene o debería dibujar mejor que alguien que esté empezando, que un niño o una niña pequeña. O sea, no sé si hay un debate sobre eso, pero creo que tiene todo el sentido que alguien que trabaje del dibujo y sea profesional tiene que dibujar mejor, no solo que los niños, sino que cualquier adulto que no se dedique a esto. En teoría debería hacerlo mejor. Sí, estoy de acuerdo. La verdad que, bueno, yo soy el mejor en esto para criticar a la gente, pero siempre he dicho de que se deben dar oportunidades nuevas, oportunidades a la gente nueva, pues que va mostrando, no Ah, sé, algo mejor o que va trayendo nuevas ideas a la mesa. Y una de estas ideas que veo que ha entrado mucho en conflicto es el uso de la inteligencia artificial para poder, no sé, plasmar una idea general, pero ya de ahí se le da un término más específico. ¿Está usted de acuerdo de que la máquina, en este caso, le ayude a alguien a poder plasmar mejor la idea en papel? no, a mí me parece súper bien. O sea, me parece una herramienta más como cualquier otra. Hay cuestiones de robo, de utilizar piezas de otros artistas que se puede discutir, que deberían regularse mejor,
pero me parece que una persona común y corriente que nunca en su vida ha tocado un lápiz, eh, de hecho, a mí mismo he tenido clientes que cuando te piden un trabajo, un encargo, ya sea una página de historieta o una ilustración, te pasan algo generado con IA y te dicen, mira, esto es más o menos lo que yo quiero y me gustaría que tú lo cambiaras, que hicieras. Entonces, a mí me parece genial porque, o sea, no solo te tienen que hablar y describir la idea que tienen, sino que te muestran algún recurso visual que te puede ayudar a acercarte a lo que él está buscando. Y, y yo creo que, bueno, no todo el mundo, porque es que no todo el mundo puede pagar una comisión. Yo sé que hay comisiones muy económicas, hay artistas que trabajan por 5 por $10, pero pues, sobre todo gente aquí en Latinoamérica, que $10 significan la comida del día entero, puede ser, y hasta más. Y entonces, cónchale, si me puedo meter, si tengo, qué sé yo, escribí un relato para Wattpad o para cualquier cosa que hago por hobby y le quiero poner una portadita y no puedo pagar lo que cobra Wilfredo o lo que cobra Pedro Pérez. Entonces, bueno, me meto en Gemini, genero una imagen sencillita y la pongo de portada de mi libro. Ya, o sea, yo era un cliente que tampoco iba a contratar a nadie. Entonces tampoco se va a poder hacer una portadita porque como igual no puede contratar a nadie y no existe la IA, entonces no podía. Pero ahora que existe la IA, bueno, hazla. Yo esa cuestión del rechazo completo por, o sea, no sé, yo no tengo ese problema, cada quien tiene que hacer lo que pueda con lo que tiene. Y si la IA es un recurso para mucha gente, pues bien por ellos. O sea, no sé, no me parece productivo discutir si deberían o no usarlo. Verás, a mí, bueno, lo he visto más con conocidos míos que se dedican, están creando tal cual su historieta y hay veces en las cuales le piden comisiones y dicen, ¿sabes qué? Hay veces en las que me mandan una idea, a veces bien escrita y yo de ahí me puedo basar, pero cuando empiezan a utilizar la inteligencia artificial dicen, ¿sabes qué? Ya no la necesito. Ya me siento conforme con con lo que me entregó la inteligencia artificial. Le digo, está bien, dice, no hay ¿Mm? problema. Pero muchas veces lo que pasa, dice, es que se quieren dar ellos el crédito a sí mismos porque lograron hacer que la máquina les diera todo, cuando no dejaron volar su imaginación, que esto es lo que muchas veces pasa en ciertas ideas. No dejan volar su imaginación o su creatividad y limitan lo que quieren crear. No sé si, por ejemplo, a ver, en el contenido que has publicado siempre se dice, veo que pones unas partes que me gustan, que es la de a veces nos mentimos a nosotros mismos para cuando queremos crear ciertas historias, un personaje, ay, es que no tengo ideas, o esto ya se hizo más de 1000 veces, y como que uno se Ujú, bloquea ante estas ideas. Ahí, por claro. ejemplo, qué sería lo correcto para hacer para quitarte ese bloqueo que te impide avanzar en tu historia? Oh, dijiste la palabra prohibida, bloqueo creativo. No, que yo soy de los pocos que se dedican a esto, que conozco varios que no, pero en la gran mayoría yo no creo en eso que llaman bloqueo creativo. Yo no, o sea, creo que es un término que se usa muy a la ligera. Yo creo que es flojera y vagancia, más que bloqueo creativo. Porque si tú tienes una estructura y un plan de trabajo, no existen los bloqueos creativos. Los profesionales de la historieta tienen 30 años trabajando y ellos no saben lo que es el bloqueo creativo. Eso no existe. Lo que existe es cansancio, lo que existe eh, es dificultades de la vida diaria que te pueden impedir determinado tiempo hacer lo que tienes que hacer. Pero si tú tienes una estructura y sabes lo que tienes que hacer, eso del bloqueo creativo es algo para niños que están empezando, gente principiante que todavía no tiene una disciplina, una estructura. Por supuesto, hay días que tienes más energía que otros, días que estás más motivado, eso es normal. Pero tanto como decir, es que tengo un bloqueo creativo, yo no creo en eso. Porque yo creo que si tu pregunta es cómo podemos evitar eso, es estudiando y creando planes de trabajo, o sea, saber qué tenemos que hacer. Por ejemplo, si estás haciendo una historieta, saber que si te planificas para hacer una página cada semana, tienes que poner tu horario y saber que esos días vas a trabajar en eso, salga mal o salga bien, porque una cosa que también pasa mucho y que se le achaca ese bloqueo es que cuando a la gente no le gusta lo que está haciendo,
sea, ponte, me pongo a hacer un dibujo y no me sale como yo quería, entonces digo, no, es que estoy bloqueado. No, 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 no estás bloqueado. Eso es lo que puedes hacer. Entonces, acéptalo y sigue adelante. No, no, es que tengo que volverlo a hacer, es que tengo que volverlo a hacer, es que tengo que volverlo a hacer. Y terminas, claro que terminas ofuscado y terminas sin que, pero también hay que entender que no siempre vas a poder alcanzar. El arte no es una escalera ascendente en la que tú cada día eres mejor que el día anterior. Hay días que estás peor, hay días que no se te dan las cosas y bueno, pero tienes que continuar porque si no te vas a quedar trancado en un solo momento. Y eso que dices de que muchos utilizan esas herramientas como la IA para adjudicarse un trabajo que no es de ellos, eso sí es de criticarse y eso sí es de señalarse, porque está bien que utilices la inteligencia artificial para hacer lo que tú necesitas. A mí me parece excelente, pero escribir unos prompts y generar unas imágenes y luego decir que tú eres ilustrador o dibujante porque hiciste eso, no es que yo soy dibujante de IA, no, eso no existe. Es artista de IA o dibujante de IA, eso no existe. Existe gente que pone prompts y está muy bien, pero no, no deberían adjudicarse un término que no les corresponde. Mm, Estoy de acuerdo y la verdad que, bueno, conforme avanza la manera en cómo te permite crear una mejor imagen o una idea y diferentes estilos que está absorbiendo, pues la gente se va quedando más conforme cuando siento que deberías decir, no, a ver, quito esto mejor acá, o esto ya sé cómo más o menos se vería, ahora lo pongo en práctica. Y es cierto, la verdad que te frustra, a veces en las cuales, no sé, te puedes quedar escribiendo la historia del personaje principal, ya llevas la mitad y dices, está fácil. Y pueden pasar 2, 3 meses y te quedas, rayos, ¿ahora qué pongo? Ya no sé qué poner. Ya se me bloquea. Ahora sí que la idea se me va y me viene, o a veces no hay nada. Y también yo siento ahí que es la falta de información, la falta de una inspiración. No sé, un ejemplo, si yo quiero hacer un personaje que tenga super fuerza, siento que mis dos inspiraciones deberían ser o algo de mitología, un ejemplo, Hércules, y luego me voy con una persona que se dedicó al fisiculturismo y pongo Ronnie Coleman, un ejemplo, y ya son dos personajes que puedo usar su imagen y lo que eran y un poco de su historia. Pero no sé, aquí en su caso, la inspiración debe de provenir realmente de cualquier lado. Ahora sí que no hay un límite en donde lo que tú te puedas inspirar o copiar, entre comillas. Mm, no, el límite como tal no debería haber y no creo que haya. De hecho, casualmente, eso que mencionas es curioso porque yo le diría a mucha gente que si quiere hacer eso, un personaje muy fuerte, quizá debería buscar hacia el otro lado completamente. Quiere hacer un personaje fuerte y musculoso y poderoso, quizá buscar inspiración en historias y personajes que no sean fuertes, poderosos y musculosos, sino todo lo opuesto, porque de repente combinando algo que es inesperado, por ejemplo, qué sé yo, la historia de un ser que es más débil pues, o inspirándote en algo que se supone que no debería ser tan musculoso y tan fuerte, no sé, una criatura, imagínate un perezoso o algo así, que, que tengas que hacer una historia de cómo se vuelve más rápido. Entonces es algo, pues te buscas de cosas que significan lo opuesto y quieres hacer algo nuevo con eso. Porque al final ya todo se hizo, es lo que siempre decimos. eh, ya todo está hecho, ya el círculo, el triángulo y el cuadrado se hicieron hace mucho rato. Lo que nosotros podemos hacer es buscar cómo combinarlos de una manera diferente que no parezca más de lo mismo una y otra vez. Por eso creo que el personaje el Shazam, tiene como que cierta gracia porque es un niño pequeño que se transforma en un tipo grande y fuerte y poderoso, pero al final sigue siendo un niño. Entonces como no es simplemente un superhéroe musculoso y fuerte, sino que tiene la cuestión de que es un niño cuando en su mente, pues, en su ser. Y ese tipo de cosas es chévere a la hora de buscar inspiración, tratar de buscar, bueno, quiero hacer una historia de esto, pero voy a tratar de irme al otro lado a buscar un elemento de allá que me haga que esto que estoy haciendo, que ya se ha hecho 1000 veces, tenga algo diferente. Es como, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, ¿a quién se le iba a ocurrir
bueno, voy a hacer la historia de un muchacho que hace un pacto con el diablo y tiene poderes y pelea. Sí, pero vamos a ver en el taller de mi papá que tiene una motosierra y bueno, le voy a poner motosierras en las manos. ¿Qué tenían que ver las motosierras con un pacto demoníaco? Eh, Nada, pero de ahí sale el anime y el manga este, Chainsaw Man. O sea, eso te puedes inspirar sin límites, puedes buscar una cosa de donde no tiene nada que ver y meterla en otra y crear algo diferente. Mm. Me gustó esta frase que utilizó de que ya todo está hecho y, a ver, muchas veces a lo largo de los años se han reinventado las historias de sus personajes más icónicos. En ejemplo, Batman y Superman, pues varias veces se ha reescrito su historia, cambiando cosas pequeñitas. Pero siento que hay veces en las que llegan a exagerar mucho lo que el personaje puede ser ahora, lo que podía ser al principio. Entonces a mí siento que eso ya hace que no sea el personaje, ya debes de cambiarle el nombre e incluso lo que él hace o a lo que se dedica. En ese caso, ¿usted está de acuerdo en que se reinvente tanto a un personaje cuando realmente, cuando no debe de ser así? Lo que pasa es que hay que entender que hay personajes como los superhéroes clásicos norteamericanos, como Batman, Spider-Man, Superman, que ya no son, hace muchos años dejaron de ser personajes como tal, dejaron de ser historias como tal, y son IPs, o sea, son marcas. Y las marcas mientras vendan no van a desaparecer. Entonces hay que dejar de verlos como lo que creemos que son y verlos como lo que realmente son, que son marcas. Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo vendiendo zapatos Adidas, pero bueno, cambio la presentación de los zapatos porque no puedo seguir vendiendo el mismo modelo de zapato todo el tiempo porque la gente ya no, ya lo tiene, quiere otro modelo. Entonces, Batman, Superman para las empresas ya no son historias, ya no son personajes, son una marca. Entonces, ¿qué pasa? Que para mantener viva la marca, tenemos que, bueno, vamos a traer ahora este escritor tal, con este dibujante tal, para que nos haga una nueva historia y reinvente. O sea, si me gusta, yo creo que no. Algo que siempre me ha parecido genial del cómic independiente, del cómic europeo, del cómic japonés, es que en su mayoría las obras tienen un principio y un final. Y cuando digo cómic independiente, también meto el cómic norteamericano, porque el cómic norteamericano no es solo superhéroes, no es solo Superman y Batman. Hay muchas obras independientes geniales que tienen un principio y un fin. Y se terminó. Pero ¿qué pasa con los superhéroes? Que se convirtieron en marcas, en IPs, y que no pueden ni van a morir mientras esas IPs den rédito. Entonces nos tenemos que seguir calando, aguantando que lo sigan reinventando porque no van a parar. Eh, pero si en algún momento dejan de dar tanta plata como daban antes o dan ahora todavía, porque a pesar de todo siguen dando mucha plata, si en algún momento eso para, créeme que las reinvenciones van a parar también porque ya no va a ser tan buen negocio. Ahorita, ¿qué le digo? El anime siento que está llegando a ese punto incluso de superar a estos icónicos personajes. Creo que las películas más recientes han estado en la boca de todos, que la animación, la historia, lo que se está transmitiendo a través de esto. Y la gente, pues ahora sí que las grandes empresas se están enfocando en los cómics japoneses. Y me gusta también de que tengan un final, es cierto. Un personaje debe tener un comienzo y un final. Más, sin embargo, a mucha gente que le gusta, a veces no le gusta que cuando adaptan, por ejemplo, ciertas historias de ciertos cómics o de ciertos mangas, estas historias lleguen a ser censuradas. Como que digan, vamos a hacer que sea para todo público, cuando en su caso va dirigida a un público como tal. En su caso, le gusta como tal que haya censura en ciertas historias, cuando no debería de haberlas cuando son adaptadas como tal, vamos a decirle, a una película, una animación como tal. Se dejó de escuchar. Oh. Ahora, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. Ajá.
Creo que le di al botoncito aquí de mute. Eh, pero yo creo que a ningún autor le debería gustar o le puede gustar que le censuren su obra, pero hay que entender también cómo funciona el mercado y si tú vendes tu obra o tu IP para que se reproduzca en otro medio y en otro tipo de mercado, tienes que entender que algunas condiciones van a aplicar. Si no quieres que te censuren, no la vendas, quédate con tu obra como la hiciste y ya. A mí lo que me molesta un poquito es que muchos autores se quejan de ciertas cosas, pero el cheque lo cobran igual. Entonces, bueno, no te quejes, te están pagando, acepta el cheque y deja que hagan lo que quieran con tu obra. Si no, no lo aceptes, como de hecho hace Alan Moore. Alan Moore, cuando le mandan las regalías por las obras que hizo en DC, él expresó que la plata se la manden es al dibujante y que él no quiere nada de eso. Entonces, es un tipo que tiene principios. A mí no me gusta como han usado mi obra, yo no recibo plata por eso. Pero si no te si te gusta recibir la plata que te pagan, bueno, entonces silencio y deja que hagan lo que tengan que hacer. Porque es que si quieres que llegue por ejemplo, si haces una historia muy terrorífica y muy visceral y con sangre y cosas que no son para todo público, claro, lo ideal sería que tu obra, si la llevan a películas, funcionase igual, ¿no? Sería genial. Pero bueno, de repente el estudio necesita llegar a más público, necesita hacer más plata con esta película. Y bueno, no, vamos a quitarle la sangre, vamos a quitarle los momentos muy violentos para que sea para todo público. Y así ganamos más platica. Entonces tú, bueno, tú como autor puedes decir, bueno, eso no es lo que yo quería, pero no, aquí está tu plata y dame otra vez mi libro porque yo no quiero que hagas nada. Listo, lo puedes hacer. Pero si recibes la plata y aceptas el trato, ya no vale, ¿cómo se dice? Después, como hay una frase sobre una santa católica que dice, después de ojo afuera no vale Santa Lucía, porque ella sanaba los ojos. Pero ya después que te sacan el ojo ya no vale milagro de santo. Entonces es algo así, ¿ves? Si ya hiciste un trato y ya te pagaron, sí, no nos gusta, no le puede gustar, pero así funciona. Sí, sí, Todos soñamos con que nuestra obra sea un anime, una animación o una película. A todos nos gustaría que eso pasara. Ya después es que si te la cambian, bueno, te la adaptaron. Alégrate por eso por lo menos. sí, y no digo que no, porque al final de cuentas es cierto, o sea, a ver, yo creo que cada vez que me meto a buscar una reseña de ciertas películas o historias, siempre la gente es poca realmente, que se queja de que no es 100% fiel a lo que se tenía en las historias. Y yo digo, pero pues es cierto, le digo, está bien que no sea así, pero ya lo dijo usted, se necesita el dinero para comer día con día y también si como autor no rechazas lo que se te da, pues también no puedes expresarte en contra de lo que te da de comer, pues sería algo ilógico. Sí, Y, sí. bueno, Sí, no sé también. tú puedes decir que, bueno, sí se desvió de lo que yo hice, pero me parece, es que hay autores que he oído que dicen eso. Bueno, no es exactamente lo que yo tenía en mente cuando hice la obra, pero es una visión diferente y ya. Listo, ahí lo puedes dejar. No tienes que, no tienes que tú sabotear el trabajo de otra gente. También hay que acordar que hay mucha gente que trabajó en esa película, en esa serie animada, que depende de ese trabajo también, y vas tú a torpedearlos y a decir, no, es que eso es muy feo, muy malo, no me gusta, pero yo sí cobro. Sí, sí, y también es parte de de la doble cara. Ay, no. Y bueno, también la verdad que muchas veces bueno, en estos días he visto de que las historias tratan de afinar como tal, de traer temas como la ansiedad, la depresión, ese tipo de temas a las historias actuales, como para empatizar más con el público. Y a veces yo me quedo pensando que la gente solamente se quiere entretener y no tener como que estos viajes reflexivos en una historia. Y digo, ok, bueno, cada quien su historia y como lo quiere representar. Pero en su caso, ¿cree que deberían de meterse temas tan profundos a veces en estas historias y ser a veces tan gráficos con estas? Yo, yo creo que
debería existir todo tipo de temas en muchas, o sea, creo que debería haber historias con temas diferentes para todo el mundo. A mí no me parece malo que haya historias que toquen esos temas profundos y delicados también, que pueden ser a veces. Me parece genial quienes lo hacen, pero también creo que tiene que haber historias ligeras, historias divertidas, historias simplemente para consumir, pasar un rato y ya. O sea, es como las películas. A mí me encanta, no sé si recuerdan Comando de Arnold Schwarzenegger de por allá en los 80, donde él solo se mete en una isla y se cae a tiros como con 500 soldados de un país sudamericano ficticio y él solo puede con todo. Es una película malísima, pero es súper entretenida y súper divertida. O sea, y ya. Y también me encanta ver obras, qué sé yo, como las películas de Memento de Christopher Nolan, con Guy Pearce, que es una película que te deja confundido la primera vez que la ves, no entiendes. O sea, yo creo que tiene que haber de todo, tiene que haber tanto obras que te hagan reflexionar y pensar y que te la pongan muy difícil, pero también tiene que haber una obra como una película dominguera que te haga reírte, divertirte y ya, y que al día siguiente ni te acuerdas que la viste, pero que fue divertida. O sea, que no me gustaría estar en un sitio donde todas las obras fueran de una sola manera. Me- Prefiero que haya variedad. Sí, igual yo es, bueno, ahorita se está tratando como que de hacer cosas nuevas. Siempre, bueno, a mi entender siento que se están tratando de hacer cosas nuevas en cuanto al entretenimiento. Pues es algo bueno. Y veo que ahorita, bueno, más que nada YouTube te permite como tal poner tus historias, tus animaciones independientes. Y a veces son tan buenas que pues algún estudio, alguna empresa te ve y pues te da la oportunidad de llevarlo a cabo esas historias, que eso es algo muy bueno. Pero también siento que hay algo que no muchas veces tomamos en cuenta y es hacia a veces hacia dónde va enfocado lo que hacemos, porque por ejemplo, ya tenemos la historia, ya la vio la empresa, la está animando y después ¿qué? Como que qué sigue, qué es lo que deberíamos hacer o dejar que otra gente se encargue de lo que ya hicimos, que también ahí es válido, obviamente cada quien tiene una meta y es en específico con esto, pero cuando llega a abarcar tanto porque al final de cuentas es tuyo, pues viene de ti lo que has creado Ujú, y ha marcado un antes y un después incluso a mucha gente le llega a gustar y creo que el ejemplo más claro es Alan Moore con lo que ha hecho de sus historias y él mismo lo ha dicho y se queja y todo eso, ujú. que pues la empresa es la que no le permite pues hacer, no sé, más cosas. Y aquí es donde yo le pregunto, uno como escritor, ¿qué tanto debería uno escritor y dibujante, qué tanto uno debería de estar arraigado a lo que crea? ¿O en su momento debería dejarlo ir? Yo creo que ahí retomamos un poquito lo que hablábamos antes de si el cheque que te dan es muy grande o no. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, el caso de Alan Moore es un caso especial, si se quiere, porque es el problema cuando tú trabajas a nivel editorial con ese tipo de empresas porque ellas no solo se quedan, o sea, ellas no solo publican tu obra, sino que se hacen dueñas de la IP como tal, se hacen dueñas del concepto. O sea, tú eres el autor, tú vas a recibir regalías por ese concepto hasta el final de los tiempos, pero el dueño de la IP no eres tú. Y es el problema que pasa mucho con ese tipo de editoriales, que yo creo que no pasa con otro tipo de editoriales tanto norteamericanas y en otros lugares como en Europa y en Japón, donde el autor siempre es el dueño de la obra. Entonces, si trabajas para Image Comics, tú eres el dueño de la obra. Image no se hace dueña de tu IP ni de tus personajes. Ellos te publican tu cómic allá en Estados Unidos tranquilamente, mensual, como cualquier cómic de superhéroes, pero tú eres el dueño de tus personajes, el dueño de tu obra. Entonces creo que hay que tener cuidado cuando queremos, o sea, ojo, cualquier dibujante, si a mí me ofrecen trabajo en DC o en Marvel, o sea, brinco en una pata y me hago la celebración de la vida porque, o sea, ¿quién no va a querer trabajar ahí? Pero, pero una cosa es trabajar para una empresa así grande e importante y otra cosa es meter por ejemplo, que tú tengas una historia, un personaje muy especial creado por ti.
no lo pongas en Marvel y no lo pongas en DC porque ya no va a ser tuyo. Entonces, sí, siempre va a estar tu nombre ahí con ese personaje, pero ellos van a hacer y deshacer lo que quieran con él. En cambio, más bien, si es tuyo y lo quieres mucho, déjalo siempre como un trabajo independiente, como un trabajo que está por otro lado, que para que tú siempre tengas el control sobre eso. Todo depende de los contratos. Y bueno, si el negocio es muy bueno, y también es cierto que hay una cosa que yo digo, así como creaste ese, puedes crear 10 más. Entonces, si Marvel se va a quedar con una obra tuya o DC se va a quedar con una obra tuya, pues también puedes verlo como que, bueno, gracias a eso, mira dónde está Rod Liefeld, dónde están McFarlane, que creó Venom y Liefeld que creó Deadpool y Cable. O sea, sí, ahora Marvel los tiene y hace lo que les da la gana con ellos, pero ellos están donde están gracias a que crearon esos personajes ahí en ese momento. Entonces, es como que, bueno, sí, pierdo por un lado, pero también gano por el otro. O sea, no todo es pérdida. Mm. Fíjese que dijo algo importante que es que cuando uno crea algo puede crear 10 más. La verdad que eso es cierto y a veces nos como que nos limitamos pensando de que, ay, es la obra maestra, la que creamos y ya se la llevaron y ya no podemos hacer nada. Pero a veces uno cuando está empezando, como que dijo, hoy voy a hacer una historia y voy a crear tal personaje. A veces cuando nosotros empezamos deberíamos ser complicados con lo que queremos o debemos de empezar con algo sencillo. Porque siento que muchas veces eso es lo que uno piensa cuando va a empezar a crear un cómic o una historia. ¿Cómo debería uno empezar? ¿Debería empezar con algo un poco más sencillo o ya irte literal a lo complicado del asunto? Siempre tienen que empezar por lo sencillo. Siempre hay que empezar por algo pequeño, algo corto, que no sea complicado. Ese es el problema que yo veo todos los días en mis humildes canales, en mis humildes redes sociales. Cuando alguien me escribe, me pregunta, lo que veo siempre es que tengo una historia que van a ser 100 capítulos y de cada capítulo tiene 50 páginas, pero todo lo tengo aquí en mi cabeza. Y y algunos que ya no están en la cabeza, que ya empecé, voy a ir por el capítulo 10, pero son 150. Sin, hay que entender algo. Cuando todos los autores que nosotros admiramos, que apreciamos, que nos enseñan con las cosas que hacen, todos empezaron pequeños. Ninguno empezó con una obra de 500 páginas o de 100 capítulos. No, porque los escritores de novelas, de libros, empiezan con relatos, empiezan con poemas, empiezan con cosas un poco más cortas, más manejables, y ya después poco a poco, o sea, no puedes pretender que tu primera o tu segunda obra sea una epopeya épica de 100 capítulos o un libro de 1500 páginas. O sea, porque es que hay algo que también lo digo mucho y hay gente que se siente un poquito mal por eso, pero bueno, así es. Todo lo que hacemos cuando empezamos eh, es una porquería, está terrible, es malísimo. Todo lo que hacemos cuando empezamos es así. E incluso cuando vamos aprendiendo también seguimos haciendo porquería. Y es normal, está bien, no pasa nada. Pero entonces pretender que vas a pasar los próximos 10 años de tu vida siendo solo porquería porque era tu primera obra. Y es lo que es, porque nadie hace algo bueno la primera vez. Obviamente, para todo en la vida hay excepciones, pero las excepciones lo que hacen es reafirmar las reglas. Si habrá algún autor, como creo que el autor del manga Chainsaw Man, que era su primera obra, eso de Attack on Titan, creo que era su primera obra, si no me equivoco, y bueno, mira todo el éxito que ha tenido y la obra realmente es buena, pero es él nada más. ¿Cuántos más conoces tú que su primera obra sea un éxito y que esté bien hecha como tal? Y bien hecha a nivel de escritura, porque la dibujaba terrible. Lo que pasa es que después la dibujaron otros, que sí sabían dibujar. Pero a nivel de historia le hizo bien siendo su primera historia y está genial. Pero es él. ¿Cuántos más conoces tú que su primera obra sea un clásico de la literatura o de la historieta? Entonces tenemos que aceptar eso primero y entender que aprendemos más haciendo 5 historias cortitas, 5 historietas muy cortitas, con conceptos sencillos que podamos iniciar, expresar y terminar. Si terminamos 5 historietas de 10 páginas,
vamos a aprender mucho, pero mucho más que haciendo una de 500 páginas, que hicimos 150 páginas, pero que no terminamos a partir de ahí. Créeme que vas a aprender más de las 50 páginas hechas para 5 historias diferentes, empezadas, desarrolladas y terminadas, que en una historia que hiciste 200 páginas, pero que no terminaste, que no llegaste a ningún lado y que eso que se quedó así a la mitad. Entonces, eso es lo que hay que entender, porque cada historia que terminamos es un proceso que pudimos completar que nos va a ayudar a hacer mejor la que viene. Pero si seguimos en la misma durante 5 años, 10 años, o sea, es lo mismo cuando empezamos que cuando terminamos a nivel de aprendizaje. Aparte de que empiezan con la cuestión de que, bueno, pero tengo 3 años con esto, es que ya no me gustó lo que hice al principio, voy a devolverme al principio y voy a volverlo a hacer desde el principio. Entonces nunca terminas, nunca vas a hacer nada. Yo creo que siempre hay que empezar por pequeño, y cada historia que vas haciendo, mi primera historieta creo que fueron 8 páginas y la segunda fueron 20 y así hasta que hice Saga del Sol que tiene 140 y todos los días hago páginas de historietas para los trabajos que tengo encargados, pero se trata de eso, pues de que si es tu obra tienes que ir poco a poco porque no sé a ustedes, pero a la mayoría, a mí no me pagan por escribir y dibujar mis propias historias. A mí me pagan es por hacer las historias de otras personas. Cuando hago mis historias, mis historietas, nadie me paga, entonces uso de mi tiempo libre para hacerlas. Entonces, no, ¿cuánto tiempo te vas a tomar para hacer una historieta? 30 años, porque tienes que agarrar desde tus ratos libres para hacerla. No tiene sentido. Entonces haces algo más corto que puedes compaginar con los estudios, con tu trabajo, ya sea que trabajes de otra cosa o del dibujo. Entonces, como es una historia más concreta, más corta, se puede verla terminada en 1, en 2 años y puedes aprender de ese proceso. Pero si te quieres tomar 20 años en una sola obra, pues, digamos que puedes tener suerte y que te vaya genial, pero creo que vas a mejorar mucho tus posibilidades si, si vas aprendiendo con historias cortas, y quizá alguna de esas historias cortas tenga mucho éxito, le vaya muy bien, y entonces puedas hacer algo muy largo basado en esa historia corta que tenías, porque pasa que, bueno, tengo este concepto aquí, esta idea en mi mente que son 100 capítulos, pero como no voy a hacer 100 capítulos, voy a hacer una sola, como un one shot o un capítulo piloto. Voy a hacer una sola historia cortica del principio, plu, 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 y si le va bien y a la gente le guste y alguien me lo compre y tal, me animo y puedo hacer más capítulos. Podrías hacer que en vez de los 100 capítulos, haces como varias historias cortas, una detrás de otra, que empiecen y terminen. Entonces, bueno, sí, ya tengo los 100 capítulos, pero lo hiciste como que varias historias cortas, una detrás de la otra, y así creo que es más posible terminar. Yo, a ver, creo que la idea de compararnos a veces es muy mala, porque eso nos desmotiva bastante cada vez que, no sé, siento que incluso el momento de que uno se quiere inspirar para crear algo es como de, no puede ser, esta persona ya literalmente hace lo que yo lo hace en un día y a mí me tomó un mes y en parte siento que eso a uno lo va desanimando poco, porque realmente uno pues puede llegar a ver otras perspectivas, pero es cierto de que, pues, bueno, en mi caso así lo quise hacer yo con una historia, la quise hacer larga y nunca, tuve un año ahí, nunca la terminé, hice algo más cortito, pero a veces es Ujú, tan, a veces, ¿cómo decirlo?, frustrante que uno no pueda avanzar en algo que se supone que ya lo tiene en la mente, que se supone que ya lo pensó y lo pensó y lo pensó, incluso lo sueñas. Es como de rayos, ya aquí tengo la idea, ya tengo el personaje, ya casi lo tengo todo, pero no sé cómo plasmarlo en el papel o llevarlo al mundo real. Y muchas veces eso es lo que llega incluso a hacer que esas personas dejen de lado como tal las historias ujú. o esa fascinación que tenían de querer escribir sus historias y digan: no soy bueno para eso", o realmente no era mi don, un ejemplo. Y a veces pasan los años y, pues, la gente no se ha ni enterado de que pudieron haber sido buenos si solamente hubieran seguido ese consejo. Empiecen pequeño. Y también eso es cierto de que no nos gusta aceptar de que a veces hacemos cosas malas desde el principio. Todos Sí, todos sí. tenemos todos tenemos que aprender, o sea, no vamos a literalmente crear, magia, así, maravillas con
el primer pincelazo, eso es imposible. Pero creo que es No. esa parte de que a veces nos desmotiva más de que quisiéramos ya hacerlo a la primera. No queremos aprender ni pasar por un proceso. Siento que es lo que a veces nos eh, limita más a tener como que ese resultado esperado. sí, pasa mucho eso de que es que no alcanzo el nivel que quiero y quizás nunca lo hagas, porque ¿qué pasa también? No todos los futbolistas pueden ser Messi, pero bueno, utilizan las habilidades que tienen y muchos tienen carreras geniales y muy largas. No todos los dibujantes son prodigios del dibujo y hacen obras como sus autores favoritos. No, hay dibujantes que son muy regularcitos y hacen un buen trabajo, sin más, nunca llegan a destacar mucho, pero hacen carrera con eso y les va bien. Eh, a- También tenemos que ser sinceros y entender que no todo el mundo puede ser top 10 o top 5. Siempre hay que trabajar para tratar de llegar, pero si no llegas no pasa nada, o sea, y no tienes que denigrar o rechazar tu trabajo porque no sea el mejor de la vida y no tenga la calidad que a ti te gustaría. Lo importante es que sea lo mejor que tú puedas hacer. Si diste todo lo mejor que tú podías, si hiciste todo lo que tú podías, el esfuerzo máximo, y eso es lo que quedó ahí, pues es excelente. O sea, yo mismo veo mis obras de hace 2 años, 4 años atrás y no me gustan, las veo y digo, quisiera poder rehacerla, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es cuando la hiciste, en el momento que la hiciste, lo diste todo, hiciste todo lo que podías hacer. Sí, entonces están perfectas, o sea, entonces están bien así, porque no podías hacer más nada. Y si hoy puedes dar un poquito más, pues tienes que darlo y tienes que ponerlo ahí en lo que estás trabajando. Y yo creo que mucha de esa frustración que tú mencionas cuando quieren hacer se reduce. Claro, no todo es tan simple como decirlo, pero yo creo que una cosa que puede ayudar mucho es crear planes, estudiar, sobre todo, buscar, si eres escritor, buscar métodos de escritura eh, en los que se apoyan la mayoría de otros escritores. Estudiar los 3 arcos narrativos, estudiar los 4 arcos cuando es otro tipo de narración, el, el viaje del héroe, todo ese tipo de cosas son fórmulas que ya existen y que existen desde hace cientos de años en la narrativa y en la escritura. Y si les han funcionado a miles de escritores durante tanto tiempo, o sea, tú no eres diferente. O sea, por lo que pasa es que hay mucha gente que le da alergia a estudiar porque se creen que ellos mismos tienen una técnica nueva. Yo no voy a estudiar perspectiva porque yo tengo una técnica, yo mismo voy a desarrollar mi técnica de perspectiva de dibujo porque no necesito estudiar lo que los otros. Ya se estudió, ya eso se sabe desde hace siglos. Agárralo, estúdialo, apréndelo y listo, no pierdas tiempo. ¿Para qué vas a perder tiempo si ya hubo otros autores que perdieron ese tiempo investigando eso por ti? O sea, ahora simplemente agarra lo que ellos desarrollaron y utilízalo. Lo mismo pasa con la escritura. Hay técnicas de escritura, hay maneras de desenredar nudos en la historia que tú vas, que se te van, que ya están ahí. Agarra un libro sobre consejos de escritores, guías prácticas. Hay un montón. Y créeme que cualquier escritor y que al final la obra no sea perfecta, que no sea la mejor, bueno, eso ya no se puede controlar, eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Pero decir, no, es que mi obra no sé cómo terminarla, es que está trancada. No, hay maneras en las que las puedes sacar, hay muchas maneras. La cuestión es que, claro, luego tendrás que ver si, bueno, quedó la mejor obra de la vida. Quizás no, pero la terminé. Vale más una obra terminada que una obra perfecta. Mm. Ese creo que es uno de los mejores consejos que voy a escuchar hoy. Verla terminada, verla perfecta, porque rayos, es tan cierto y a veces es lo mejor. Puede uno avanzar como ser humano. Y a ver, aquí es donde venimos a la parte, yo digo la pregunta del millón, porque es donde a mí me gusta saber más de la idea de dónde surgió la creación de su contenido, porque yo soy una persona que cuando veo o encuentro a un creador de contenido, a un youtuber que comparte consejos, conocimientos, técnicas, yo me quedo pensando, ¿por qué?
Parece que, no de mala manera, porque Ujú. también, yo digo, la gente a veces dice que uno no puede ser tan bueno con el prójimo porque incluso podría llegar a ser perjudicial. Pero yo quiero saber por qué usted se ha dedicado a compartir sus conocimientos y sus técnicas con el público. ¿Qué lo motiva a hacer eso? Eh, yo al final, yo no creo en eso de que es que lo hago porque soy una persona muy buena y me gusta ser muy, o sea, ¿cómo es? Me gusta ayudar a los demás y lo hago sin ningún motivo eh, alterno. No, yo no me quiero beneficiar, no, todos queremos beneficiarnos. Y para mí, esto de compartir en redes y opinar y dar, yo no le llamaría consejos, sino más bien como que mi perspectiva de ciertas cosas es porque eso te ayuda mucho a ti también a aprender y te ayuda cuando tienes obras y tienes eh, historias, historietas, te ayuda a poder compartirlos con un público más amplio, que al final es lo que todos queremos, que nuestras obras sean vistas por más gente. Entonces, yo empecé con esto de compartir en YouTube y en redes, por lo mismo, porque hay, siempre en la vida del dibujante eh, que trabaja de esto, siempre pasan cosas todos los días y tú ves cosas con los clientes, cosas con los colegas, cosas que te pasan en el trabajo. Y viene bien de vez en cuando compartirlas porque a veces, cuando yo estaba empezando en esto, a mí me ayudó mucho ver a otros dibujantes y me sigue ayudando mucho ver a otros dibujantes que decían las cosas que les van pasando. Entonces, me parece que viene bien eso porque así como, y estoy seguro que lo que dije al principio, que a ellos también les vino muy bien compartir porque van recibiendo cosas y de hecho han habido comentarios en los videos que he hecho donde me corrigen cosas. No, eso no fue así, eso fue de esta manera. Entonces también te ayuda a aprender porque el trabajo del dibujante es muy solitario. Estamos todo el día encerrados dibujando. Claro, yo tengo mis hijas, tengo mi esposa, tengo mi familia, siempre estamos compartiendo, pero a nivel profesional compartes poco con los colegas porque no los ves, o sea, no ves gente que haga lo mismo que tú todo el tiempo. Entonces creo que las redes sociales ayudan mucho a que podamos conectar entre los que nos dedicamos a esto y a los que nos gusta y compartir vivencias y experiencias, al mismo tiempo que te permite dar promoción descarada de tu obra también. O sea, puedo hacer un video y agarrar mi libro y decir, aquí está mi libro, lo pueden conseguir en tal sitio, lo pueden buscar, que también viene muy bien. Entonces, es como que un ganar-ganar. Compartes experiencias que quizá, no siempre, pero quizá le pueden servir a alguien. Y tú también aprendes cosas de esas mismas personas que te oyen y te comentan y te escuchan. Y de paso haces una cuña a las obras que has hecho y te haces publicidad. Entonces, es eso. Yo no creo, en mi caso seguro habrá gente que sí, que sea muy altruista y todo eso. Yo no creo que sea tan complicado como tú decías antes, tan profundo. Y no, es sencillo. Me gusta compartir experiencias, me gusta mucho hablar, soy muy hablachento. Y, y y compartir lo que uno va aprendiendo y va viendo por aquí y los errores que uno comete también, creo que ayuda mucho también a hacer catarsis y a entender que hay otras perspectivas. Hay videos que hice al principio que ya ahora no pienso exactamente lo mismo. No es que haya cambiado mucho, pero hay cosas que las veo un tanto diferentes. Entonces eso después te queda como el diario ahí de ver, mira lo que pensaba en este momento y ahora ya no pienso tanto eso, ahora lo he visto desde otro punto de vista. Y creo que eso te lo da esto, pues porque te van mostrando cosas y, y te ayuda a aprender también, ¿no? No solo aprende el que me ve, sino que también yo aprendo. Y eso a mí me beneficia mucho. Si tuvieras que decirle algo a aquella persona que no encuentra, no sé, no te diré la chispa o el momento, sino que a veces no sabe por dónde empezar, ¿qué le dirías a esa persona que te está viendo ahora y quisiera escuchar ese consejo de ti, que ya has pasado por la experiencia y por el tiempo? Eh,
yo creo que de repente no, como es que es que yo soy muy nube negra, como dice. Quizá no sea el momento para que te dediques al dibujo, a la escritura. Quizás no es el momento ahora, no estás en el estado mental y quizás debas buscar otra actividad que también es válido, o sea, porque de repente es eso, pues, este no es el momento para eso, porque, digamos, no trabajas de eso, simplemente lo quieres empezar como un hobby, como para ver, para aprender, pero no se te da, no puedes. Entonces quizás más bien métete al gimnasio, sal a caminar, sal a correr, eh, trata de buscar otra actividad que te pueda liberar un poquito, de repente es estrés, sobre todo. Entonces, estás estresado por la vida cotidiana y te pones a hacer una actividad que te estresa más, es peor. Entonces, a veces, o sea, de hecho, en mi caso fue así. Yo dejé de dibujar, no sé, desde los 18 20 años, creo que fueron las últimas veces que dibujé y no volví a dibujar hasta ya casi mis 40 años, 36. Y en todo ese tiempo, o sea, siempre me gustó dibujar, de vez en cuando hacía algún garabato por ahí, pero no era el momento, pues estaba en otras cosas, no tenía eso en la mente, no es que juro que tienes que, va a llegar ese momento donde te vas a sentir bien y así como me llegó a mí, pues un momento donde dije, quiero volver a dibujar para distraerme, para retomar ese hobby viejo que tenía y bueno, y ya van de esos 6 7 años y trabajo, y desde hace 5 años trabajo tiempo completo como dibujante. Pero quizás si lo hubiese empezado con 20 años, uno no sabe, me hubiese ido mejor o no hubiese llegado a nada. Pero la cuestión es que tampoco nos podemos quedar dándonos contra un muro si las cosas no nos salen. Porque también tenemos que entender que hay cosas que nos gustan, pero que no van a poder ser. Yo siempre quise ser paleontólogo y estudiar y buscar fósiles y todo ese tipo de cosas, pero no pudo ser. Entonces, y no pasa nada, no tiene nada de malo. Siempre va a haber otra cosa que puedas hacer. Entonces, no es ser pesimista, no es decirle abandonen su sueño. No, pero a veces quizá necesitan un tiempo para ver otras cosas, aprender otras cosas diferentes. O sea, no todos los que empezaron a practicar fútbol terminaron siendo futbolistas profesionales. Muchos empezaron de chamitos, eran muy buenos, jugaban todo el tiempo y tal, y en la adolescencia ya resultó ser que no eran tan buenos, no se les dio, y bueno, y tienes que dedicarte a otra cosa. Entonces, a veces pasa, o sea, la vida da muchas vueltas y quizá no. Lo bueno es que el del dibujo en un deportista, si no lo hace joven, ya no puede llegar con 30 años a retomar el deporte, no puede, se acabó. Pero el dibujo y la escritura lo puedes retomar con 60 años si quieres, cuando tu estado mental y tu estado emocional esté adecuado para eso. Entonces, si no es hoy, será mañana, pero será lo que tenga que ser y no hay que tampoco eso, darse contra un muro porque no te sale, no te sale, no te sale. Y no todos tienen que ser Tim Lee o Alex Ross o a veces, bueno, puede ser un dibujante de libros infantiles de esos que hace dibujitos muy sencillitos, muy basiquitos y que no son difíciles de hacer. Entonces, y hay gente que hace carrera con eso. Entonces, es cuestión de entender que no siempre se te va a dar y no siempre vas a lograr eso que tú quieres, es parte de la vida, no todos podemos, eh, pero hay que seguir, pues. No te puedes echar a morir por eso y no te puedes, si del cielo caen limones, hay que aprender a hacer limones. En eso estoy muy de acuerdo y sé que a muchos no, no les va a gustar, porque al final de cuentas no es como que lo que quisieran escuchar. Es entendible. A mí me pasó, o sea, yo era una persona que le encantaba el dibujo, pero me di cuenta que no era, llegué a un límite en el que dije, ¿sabes qué? No, por ya no puedo hacerlo porque me enferma ver que no hay un progreso. Y luego me empezó a gustar más la escritura y veo que ahí sí me desenvuelvo de mejor manera y no me complico tanto en lo que quiero mostrar o proyectar en una Mm. historia.
Es entendible. Claro, mucha gente no va a decir, no, ¿cómo me vas a decir eso? Estás matando mis sueños, se supone que debes de inspirar, de ese tipo de cosas. Es entendible porque la gente ya no quiere escuchar lo malo, ya solamente quiere escuchar críticas positivas, quiere que tú le Que des no un es, like a sus publicaciones y todo eso. pero imagínate, es que no es un malo, porque de repente nos perdemos, por ejemplo, en tu caso, nos perdemos, quizás nos vayamos a perder de un escritor descomunal y brutal, porque es que estás empeñado en querer dibujar cuando no se te da. Entonces, tu, tu verdadero talento oculto está ahí en la escritura y no lo terminas de desarrollar porque no, es que yo quiero ser zapatero y zapatero voy a ser. Entonces, bueno, si eres bueno, sí, pero si ves que no se te da, si ves que no arranca el negocio, bueno, prueba otra cosa, a ver qué tal, o sea, eh, es así, o sea, no siempre, no sé, por ejemplo, incluso aunque dibuje y te dediques al dibujo, quizá tu sueño era hacer pintura, o sea, ser un profesional de la pintura, trabajar con trabajos un poquito más de galería, más de ese tipo de rama del arte. Pero lo que se te dio fue la historieta y haces Condorito y haces Mafalda. Entonces, no, pero es que yo quería ser pintor de galería y yo quería ser presentado en el Museo de la Louvre. Y sí, pero no se te dio, pues, y se te dio esto otro. Entonces, no implica nada más que tengas que dejar el dibujo. A veces no es el problema, no es el dibujo, a veces es el tipo de dibujo que quieres hacer. Entonces, quizá, no, es que yo quería hacer manga y quería hacer eso, pero es que se te da el cartoon, se te da es otra cosa. Entonces, uno mismo tiene que irse sincerando y darse cuenta de que, bueno, sí, yo quería esto, pero mira, al parecer como que lo que se me da es esto y soy muy bueno en esto, aunque no me gusta tanto, pero soy bueno. Entonces, fortalécelo y cuando tengas un tiempo libre, le metes a lo otro que también querías hacer. O sea, eso, no tienes que abandonar el dibujo si no te dedicas al dibujo. Puedes agarrar los domingos en la tarde y ponerte a dibujar por gusto, si te gusta. Pero tiene que ser algo que te dé placer, no que te haga sufrir porque no dibujas como tú quisieras dibujar. Si vas a estar con eso todos los días, entonces no, déjalo porque te está haciendo más daño que bien. La verdad que sí. La verdad que sí, y espero que aquellos que lo escuchen lo pongan en la práctica. A veces es lo mejor. Evítense problemas y un ataque al corazón porque no es lo que... Sí, sí, no, y hay veces que me encuentro cada cosa, pero bueno, eso lo dejaré aparte. Ahorita lo que me gustaría saber es hasta dónde quisiera llegar con su canal, con el contenido que crea. Hay una meta, un límite que se haya puesto acerca de lo que quiere llegar a hacer con el canal o hacia dónde quiere llegar con él? No, no, bueno, límite como tal, no sé, no, yo no le pondría un límite, no, quiero que llegue hasta aquí, yo creo que nadie haría eso, hasta que llegue lo más lejos que quiera llegar, perfecto. Lo que sí es que no me gustaría que de ninguna manera eso me impida a mí hacer el trabajo que sí me gusta, que es dibujar, hacer historietas. O sea, yo no quiero reemplazar una cosa con la otra, yo quiero es dedicarme a mis libros, a los libros que me encarguen, no a ser youtuber como tal. Para mí esto de YouTube es una rama de lo que hago como dibujante, no para reemplazar el dibujo. Por eso, y pido disculpas, por eso mis videos son muy chafas a nivel de edición y de todo eso, porque mi intención es simplemente compartir vivencias o opiniones y no me complico tanto editando y tal, porque no quiero dedicarle mucho tiempo a esto porque no es mi trabajo, ni quiero que lo sea. Quiero que sea simplemente algo para compartir. Por eso también abrí una cuenta de TikTok y todo eso. Entonces el mismo reutilizo lo mismo en diferentes medios para, para poder compartir y llegar más lejos, pero que me involucre el menor tiempo posible trabajando porque no, mm, a mí lo que me gusta es dibujar y hacer historietas. ¿No?
por algo tengo los en vivos abandonados porque entonces tengo que ponerme a acomodar para el en vivo, entonces lo menos que estoy pendiente es de dibujar y, y planeo seguirlos haciendo, pero no tanto porque lo que me gusta es dibujar, no tanto esto de YouTube y todo. Es algo que me divierte mucho, es divertido. Me ha ayudado a que voy a algún sitio, algún evento y hay gente que me ha dicho, no, yo te conozco por YouTube. Y es chévere, pues, pero, pero no. Si crece, quiero que crezca de la mano con lo que hago en mi trabajo de historieta. Pues. No, no me gustaría que una cosa reemplazara a la otra. ¿Hay alguna, bueno, no sé si se puede hacer spoiler, esto cualquier cosa lo puedo editar yo y ya tenerlo en privado y no que no salga de manera pública en el podcast, pero no sé, Ujú. ¿tiene alguna historia, algún proyecto que ya está a punto de salir? Casi diría uno a publicar, pero que aún le faltan ciertos detalles para que quede listo. No, bueno, no, no tienes que editar nada. Yo soy muy transparente con las cosas que hago. Eh, sí, de hecho ya salió el primer capítulo del libro en el que estamos trabajando ahorita, que lo escribió un amigo que se llama Hernán Bernáez. Eh, Se llama Casi, es una historia de ciencia ficción y en el planeta Marte. El nombre viene de unos valles llamados Casi, hay unos valles montañosos que hay en Marte. Y bueno, estamos trabajando en eso, ya salió la primera parte, son 3 partes, pero ya a principios del año que viene tenerlo listo. Y después de eso hay otro concepto que sí tengo en mente, pero que no quiero decir nada para no mufarlo, porque de ese sí no he empezado nada. Y, y no quiero mufarlo, pero el de casi sí ya está empezado. De hecho, ya se puede leer en inglés, se puede leer en Global Comics y en español se puede leer en panacomic.com, totalmente gratuito. También vendo el físico para quien lo quiera aquí en Venezuela, pero el que lo quiera leer está de gratis o pueden pasar por mi cuenta de Coffee y comprar el PDF digital por ahí y donar algo también, también se puede. Y así como Saga del Sol y otras obras que he hecho están ahí disponibles. Eh, pero la idea es que la gente los lee, los conozca, o sea, es como siempre, no pretendo vivir de mis libros porque eso es muy difícil, pero la idea es que la gente pueda leerlos, te pueda conocer lo que tú haces y quizá eso más adelante pueda llevar a nuevos trabajos, a nuevos proyectos, a nuevas obras. Y bueno, el que quiera de alguna manera comprarlo para apoyar, bueno, bienvenido sea. Pero mi idea nunca ha sido ponerlos detrás de un muro de pago, sí o sí, si no me pagas no lo puedes leer. No, a mí me encanta que la gente los lea, me encanta cuando critican para mal. He recibido críticas terribles, pero, pero eso es genial, porque de hecho muchas de esas críticas te das cuenta de que, bueno, sí tiene razón en esto y esto que dijo. Ahora que me pongo a verlo, sí. Aunque tú digas que no, pero sí es verdad que sí. Pero eso es genial. Y, y fuera de ese otro concepto que tengo que quiero realizar, está también Saga del Sol, que es el libro de 140 páginas que ya terminé y ya salió y se vendieron copias, está disponible para leerse gratis en las páginas que te mencioné. Pero también me gustaría continuarlo porque es una historia que es como que muy personal para mí y creo que puedo seguir contando cosas diferentes con esos personajes y ese mundo. Entonces, bueno, quizás después de que termine estas otras cosas que quiero hacer, aparte de los trabajos para los clientes en los que estoy, quizá vuelva a retomar Saga del Sol porque es como que es mi niña mimada y aunque y es lo que te digo, quizá la primera historia que hice, el libro que hice, lo vea ahora y diga, ya no me gusta tanto, pude haber hecho esto diferente. Pues. Entonces, bueno, ¿cómo puedo mejorarla? Bueno, haz una continuación, haz otra historia diferente con ellos y demuestra a ver si es verdad que mejoraste o no. Sí, o si lo haces peor que la vez pasada, puede ser también. Ok, excelente. La verdad que le deseo lo mejor de los éxitos y me voy a pasar por el canal porque me gustaría leer esa historia, claro que sí. La verdad que
como le he dicho antes, su contenido me ha permitido tener mejores ideas en lo que quiero hacer y a amigos que se los he recomendado igual es como que, mira, ya sé qué debo de hacer o qué no debo de hacer o cómo debo de, o qué enfoque diferente me ha dado este video y pues la verdad que el mejor de los Una, éxitos en todo lo que haga el deseo. gracias, gracias, gracias. Igual a ti, gracias por este espacio, por la oportunidad de compartir contigo y espero que cada vez te vaya mejor aquí en tu canal también y que todo vaya creciendo poquito a poco como tiene que ser. A veces esos crecimientos muy rápidos, eh, así como suben rápido, se mueren rapidito. En cambio, cuando es más orgánico y va poco a poco, vas construyendo una comunidad con más bases, creo que son más sostenibles en el tiempo. Estoy de acuerdo con usted. Eso sí que te permite crear una base sólida para el futuro. Claro que sí. Pues, mi estimado Wilfredo, gracias por estar aquí. Gracias al público que nos ha escuchado el día de hoy en este nuevo podcast. Dejaré el link de las redes sociales del invitado para que pasen por su canal y por favor apoyen su contenido porque es bastante bueno y necesita llegar a más gente. Manténgase en sintonía. Hasta la próxima. Chau.